Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un Dios que perdona los faltos de misericordia. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, continuamos con la lista de pecados acusatorios del Señor en contra de las personas malvadas. Y notamos que aquí en Romanos 1, 29-32 aparece la palabra implacables, la cual no se encuentra en los mejores manuscritos. Sin embargo, un análisis de esta palabra describe perfectamente este tipo de personas de baja condición moral, porque los implacables, según comenta Clark, son aquellos que muestran una enemistad mortal, el grado más alto de un espíritu implacable. En una palabra, personas que no se reconciliarían ni con Dios ni con el hombre. Ahora sí, en 21º lugar, o sea, en el último lugar de esta lista, están los que son sin misericordia o despiadados. Esta en verdad es una descripción terrible y horrible de la humanidad. Algunos pensaron que tener una formación moral y cultural les evitaría caer en los pecados que acabamos de mencionar. La formación y educación de una persona es importante, pero debemos reconocer el carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad que es propia de la naturaleza humana y la cual no puede ser suprimida simplemente mediante una buena educación. Para ello, todo ser humano necesita de Jesucristo como su Salvador. Sin Él, estimado oyente, no hay esperanza de regenerar a las personas y hacerlas en verdad misericordiosas. Clark define a los carentes de misericordia como aquellos que eran incapaces, por la maldad profunda arraigada de su propia naturaleza, de mostrar misericordia a un enemigo cuando era sometido a su poder, o de hacer cualquier cosa por los necesitados, desde el principio de la benevolencia o la conmiseración. Existe un ejemplo bien claro en el Antiguo Testamento de una persona carente de misericordia. Durante la conquista de Canaán, la tribu de Judá pudo derrotar a un rey que no conocía la misericordia, llamado Adoni-Bezek. Ahora vencido y humillado Adoni-Bezek, reconocía que el Señor le había castigado con el mismo tormento que él había aplicado a los reyes a quienes había vencido en el pasado. Dice así el relato de esta historia. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes cortados, los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Este rey sin misericordia padeció aquello que el Señor promete a los inmisericordes en Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Adoni-Bezek reconoció tarde para él que el Dios vivo y verdadero es vengador de toda falta de misericordia, como la que él tuvo con aquellos 70 reyes cautivos, y que el Señor había ejecutado un juicio equivalente en su contra. Sin embargo, la segunda mitad del texto de Santiago 2:13 dice lo siguiente: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, Dios hace un juicio sobre los que carecen de misericordia, y ese juicio se aplicará con severidad contra aquellos que no se arrepienten de su falta de misericordia. Sin embargo, como Dios mismo es misericordioso, su misericordia puede triunfar sobre su juicio, de modo que aquellos que se arrepienten y vienen a Cristo como Salvador son perdonados de su falta de misericordia por la misericordia del Señor y reciben perdón de pecados y la vida eterna. Por eso pregunto en esta hora: ¿es usted como aquel rey sin misericordia? ¿Esperará como él a que Dios ajuste cuentas con usted por no haber tenido misericordia hacia los demás? ¿Se lamentará recién entonces cuando ya sea tarde? ¿Esperará que el Señor ejecute un juicio sin misericordia contra usted por haber sido falto de misericordia? ¿O vendrá antes arrepentido de todas sus maldades
y clamará por la misericordia del Señor, de modo que la misericordia de Dios pueda triunfar sobre el terrible juicio que debería ser ejecutado contra usted. Continuará su camino, siendo en misericordia con sus semejantes, a la espera hoy o mañana del castigo del Señor. O clamará por la misericordia del Señor, de modo que pueda recibir misericordia por la fe y ser así también misericordioso con sus semejantes. Vivirá pues en la misericordia del Señor o en la falta de misericordia de los hombres y mujeres crueles. Vivirá bajo la misericordia y perdón del Señor o bajo su ira y castigo a causa de su falta de misericordia. En fin, ¿en qué vivirá en este día y todos los días? ¿Vivirá en la misericordia o en la falta de misericordia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.